¿Alguna vez intentaste cambiar a alguien y terminaste alejándolo más? Tal vez fue tu hijo, tu pareja, un amigo o incluso alguien que amas profundamente. Le diste consejos, discutiste, insististe, corregiste una y otra vez, pero nada cambió. Y entonces aparece la gran pregunta. ¿Cómo puedes transformar los hábitos de una persona sin obligarla? La mayoría cree que el cambio nace de la presión, del control o del miedo. Pero la verdad es que nadie cambia cuando se siente atacado. Las personas cambian cuando algo dentro de ellas despierta. Porque un ser humano puede obedecer por miedo, pero solo cambia de verdad cuando encuentra una razón para hacerlo. Hoy vas a entender por qué el ejemplo tiene más poder que las palabras, por qué la comprensión transforma más que la crítica, y cómo una sola actitud puede convertirse en la chispa que cambie completamente la vida de alguien. Hay personas que creen que cambiar a alguien significa presionarlo, corregirlo todo el tiempo o hacerle sentir culpa por lo que hace. Pero la verdad es otra. Nadie cambia porque lo humillen. Nadie cambia porque lo obliguen. Las personas cambian cuando algo dentro de ellas despierta. Y ese despertar no ocurre por miedo, ocurre por inspiración. Mira a tu alrededor. Muchos padres gritan porque creen que así educan. Muchos líderes presionan porque creen que así motivan. Muchas parejas reclaman porque creen que así lograrán que el otro cambie. Pero mientras más presión existe, más resistencia nace. Humano tiene una necesidad profunda de sentirse libre. Cuando alguien siente que quieren controlarlo, automáticamente se defiende, aunque sepa que está equivocado. Por eso hay personas que escucharon miles de consejos y nunca cambiaron, porque las palabras no transforman cuando vienen acompañadas de desprecio. La transformación verdadera sucede cuando alguien logra tocar el corazón de otra persona. La inspiración funciona diferente. La inspiración no empuja, atrae, no obliga, despierta, número, controla, conecta. Cuando una persona ve un ejemplo auténtico frente a sus ojos, comienza a preguntarse si también puede convertirse en una mejor versión de sí misma. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien te dijo lo que tenías que hacer y no lo hiciste? Pero bastó conocer a una persona disciplinada, tranquila o valiente para que algo dentro de ti comenzara a moverse, porque el ejemplo tiene un idioma que todos entienden. Las personas no siguen órdenes por mucho tiempo, pero sí siguen emociones. Y la inspiración es una emoción poderosa. Cuando alguien inspira, transmite esperanza. Hace que el otro deje de sentir que el cambio es un castigo y empiece a verlo como una oportunidad. Muchos quieren resultados rápidos. Quieren que alguien cambie de inmediato. Pero la transformación humana no funciona como un interruptor. No puedes apagar años de miedo, inseguridad o malos hábitos en un solo día. El cambio verdadero es un proceso interno. Primero cambia la manera de pensar. Luego cambia la manera de sentir. Después cambia la manera de actuar. Y ahí es donde muchos fracasan. Porque quieren modificar la conducta sin tocar el corazón. Quieren frutos distintos con raíces iguales. Si quieres influir en alguien, deja de enfocarte solamente en lo que hace mal. Comienza a mostrarle una mejor manera de vivir. Porque las personas aprenden más por observación que por imposición. Un hombre tranquilo puede cambiar una familia entera sin levantar la voz. Una mujer disciplinada puede inspirar a todos a su alrededor sin decir un discurso. Un amigo honesto puede despertar conciencia simplemente siendo coherente. La inspiración nace de la autenticidad. La gente detecta cuando alguien habla desde la experiencia y cuando alguien solo critica desde la superioridad. Por eso no necesita ser perfecto para influir. Solo necesita ser real. Muchas veces las personas no necesitan un juez. Necesitan una referencia. Necesitan ver que sí es posible vivir diferente. Necesitan ver a alguien que cayó. Aún así se levantó, porque eso conecta más que cualquier sermón. Hay jóvenes que dejaron malas amistades no porque alguien los obligó, sino porque conocieron personas con propósito. Hay personas que abandonaron hábitos destructivos no por miedo al castigo, sino porque descubrieron una razón más grande para vivir. La inspiración crea identidad. Y cuando una persona cambia su identidad, cambia automáticamente sus hábitos. Porque nadie actúa diferente hasta que comienza a verse diferente. Por eso,
No desperdicies energía intentando controlar a todos. Mejor conviértete en alguien digno de ser observado. Porque cuando tus acciones tienen coherencia, tu vida empieza a hablar sola. La presión genera obediencia temporal. La inspiración genera transformación profunda. Y aunque toma más tiempo, el cambio que nace desde dentro tiene raíces fuertes. Nadie puede quitárselo fácilmente. Porque no depende de vigilancia, depende de convicción. Hay personas que solo cambiaron cuando alguien creyó en ellas, cuando alguien las miró con respeto en lugar de desprecio, cuando alguien vio potencial donde todos veían fracaso. Eso hace la inspiración. Le recuerda al ser humano quién podría llegar a ser. Detrás de muchos hábitos destructivos hay historias que nadie conoce. Hay personas que parecen difíciles, rebeldes o indiferentes, pero en realidad están heridas. Y mientras no entiendas la raíz de una conducta, solo estarás peleando contra los síntomas. Muchos quieren cambiar a alguien atacando directamente el hábito. Deja de hacer eso. Tú siempre arruinas todo. Nunca vas a cambiar. Pero esas palabras no transforman, solo profundizan la distancia. Porque cuando una persona se siente atacada, deja de escuchar. Antes de corregir un hábito, primero comprende el dolor que lo alimenta. Porque muchas veces el problema no es la conducta, el problema es la herida escondida detrás de ella. Hay personas que se vuelven agresivas porque crecieron sintiéndose ignoradas. Mienten porque tienen miedo de no ser aceptadas. Hay quienes viven distraídos porque escapar de la realidad les duele menos que enfrentarla. Y hay quienes desarrollan malos hábitos porque nunca aprendieron otra manera de sobrevivir emocionalmente. No puedes sanar algo que no entiendes. Vivimos en una sociedad que juzga rápido, pero escucha poco. Todos quieren señalar errores, pero pocos quieren conocer historias. Y cuando una persona siente que nadie la comprende, comienza a encerrarse más en sus hábitos. A veces un hábito destructivo es simplemente un refugio emocional. No porque sea bueno, sino porque es lo único que la persona conoce para soportar su vacío, su ansiedad o su tristeza. Por eso la empatía tiene tanto poder. La empatía no significa justificar malas acciones. Significa entender de dónde vienen. Porque cuando entiendes el origen, puedes ayudar de verdad. Imagina intentar arrancar una planta sin tocar la raíz. Volverá a crecer una y otra vez. Lo mismo pasa con las conductas humanas. Puedes obligar a alguien a cambiar temporalmente, pero si la herida sigue intacta, el hábito regresará de otra forma. Muchos padres corrigen conducta, pero olvidan conectar emocionalmente con sus hijos. Muchos líderes exigen resultados, pero nunca preguntan cómo se siente la persona. Muchos critican actitudes sin darse cuenta de que detrás de ellas existe miedo, abandono o inseguridad. La gente no siempre necesita más críticas. A veces necesita sentirse escuchada por primera vez. Cuando una persona se siente comprendida, baja sus defensas. Y solo entonces empieza la verdadera transformación. Porque nadie abre su corazón en un ambiente de juicio constante. Hay heridas silenciosas que cambian completamente la manera en que alguien actúa. El rechazo puede convertir a alguien en una persona fría. La humillación puede convertir a alguien en alguien agresivo. El abandono puede hacer que una persona busque atención de maneras equivocadas. Y si no comprendes eso, terminarás peleando con el comportamiento sin darte cuenta de que el verdadero enemigo está escondido más profundo. Las palabras tienen peso. Una frase puede destruir o sanar. Por eso, antes de corregir a alguien, pregúntate si tus palabras construyen puentes o levantan muros. Las personas florecen mejor en ambientes donde se sienten seguras, donde pueden equivocarse sin sentirse condenadas, donde pueden hablar sin miedo a ser humilladas. Porque el cambio humano no ocurre solamente con disciplina. También necesita dignidad. Hay personas que cambiaron completamente cuando alguien dejó de tratarlas como un problema y comenzó a tratarlas como alguien valioso. Porque cuando un ser humano descubre que tiene valor, comienza a actuar diferente. La comprensión no debilita la autoridad, la hace más humana. Y una autoridad humana tiene mucho más impacto que una autoridad basada únicamente en miedo. No se trata de permitir todo. Se trata de entender antes de reaccionar, escuchar antes de juzgar, conectar antes de corregir.
Nadie escucha realmente a quien lo hace sentir pequeño. Esa es una verdad que muchos todavía no entienden. Puedes tener razón, puedes tener experiencia, puedes incluso querer ayudar, pero si tus palabras humillan, el corazón de la otra persona se cierra. Y cuando el corazón se cierra, ningún consejo entra. Hay personas que creen que corregir significa avergonzar. Hablan con sarcasmo, comparan, gritan, ridiculizan. Piensan que así motivarán a alguien a cambiar, pero lo único que logran es destruir su confianza. Porque el ser humano puede soportar muchas cosas, pero cuando siente que pierde su dignidad, comienza a levantar barreras invisibles. Un hijo deja de escuchar a sus padres cuando siente que nunca será suficiente para ellos. Una pareja deja de abrirse cuando cada conversación termina en crítica. Un empleado deja de esforzarse cuando su líder solo señala errores y nunca reconoce avances. La humillación no educa, solo lastima. Muchas veces las personas recuerdan más el tono que las palabras. No olvidan cómo las hiciste sentir. Hay frases que se quedan grabadas durante años porque tocaron inseguridades profundas. Nunca haces nada bien. Eres un fracaso. No sirves para esto. Tal vez fueron dichas en un momento de enojo, pero el corazón humano no procesa esas palabras como algo pasajero. Por eso tantas personas viven inseguras incluso siendo adultas, porque crecieron escuchando voces que destruyeron su valor poco a poco. Y lo más peligroso es que alguien que se siente pequeño deja de creer que puede cambiar. Comienza a aceptar una identidad negativa. Empieza a actuar según la etiqueta que recibió. Si tratas a alguien como incapaz durante demasiado tiempo, terminará creyéndolo. Porque las palabras repetidas crean pensamientos, y los pensamientos repetidos crean identidad. Pero cuando una persona se siente respetada, ocurre algo diferente. El respeto despierta responsabilidad. La dignidad despierta esfuerzo. Cuando alguien siente que valoran, nace dentro de él el deseo de mejorar. No confundas firmeza con humillación. Puedes corregir sin destruir. Puedes decir la verdad sin aplastar el alma de alguien. La verdadera madurez no está en gritar más fuerte, sino en comunicar sin herir innecesariamente. Hay personas que cambiaron completamente porque alguien creyó en ellas en el momento exacto cuando todos las despreciaban. A veces basta una sola conversación para cambiar la dirección de una vida, porque el ser humano necesita sentirse visto, no solamente evaluado. Muchos líderes fracasan porque quieren obediencia, pero no conexión. Quieren resultados, pero no relaciones humanas. Y la gente puede seguir órdenes por obligación, pero solo entrega lo mejor de sí cuando se siente respetada. El respeto no hace débil tu mensaje, le da fuerza. Porque cuando alguien siente que no estás intentando destruirlo, comienza a escucharte de verdad. La arrogancia aleja. La empatía acerca. Hay padres que tienen buenas intenciones, pero malas maneras. Aman a sus hijos, pero sus palabras generan miedo en lugar de confianza. Y un hijo que vive con miedo aprende a esconderse, no a crecer, no a crecer. Lo mismo ocurre en cualquier relación humana. Cuando alguien siente que será juzgado cada vez que hable, deja de ser auténtico. Comienza a ocultar errores, emociones y pensamientos. Por eso muchas personas parecen distantes. No porque no quieran hablar, sino porque aprendieron que abrir su corazón termina en dolor. Nunca subestimes el poder de hacer sentir valiosa a una persona. A veces alguien no necesita más presión, necesita recuperar la confianza en sí mismo. Y eso empieza con pequeñas cosas. Escuchar sin interrumpir, corregir sin humillar, hablar sin desprecio, reconocer esfuerzos, mirar a alguien como un ser humano y no solamente como un problema. El cambio más profundo no nace de la vergüenza, nace de la conciencia y del valor personal. Porque cuando alguien descubre que merece algo mejor para su vida, comienza a tomar decisiones diferentes. El ejemplo tiene un poder silencioso que las palabras jamás alcanzarán. Puedes dar 1000 discursos sobre disciplina, respeto o esfuerzo, pero si tu vida contradice tus palabras, nadie creerá realmente en ti. La gente escucha lo que dices, pero sigue lo que haces. Hay padres que exigen lectura mientras viven pegados al teléfono. Hay líderes que hablan de puntualidad mientras llegan tarde. Hay personas que piden respeto mientras tratan mal a los demás. Y aunque las palabras
suenen correctas, el ejemplo destruye el mensaje. El ser humano aprende observando. Desde niños imitamos conductas sin darnos cuenta. Copiamos tonos de voz, formas de reaccionar, maneras de enfrentar problemas. Por eso el ejemplo tiene tanta influencia. No necesitas hablar todo el tiempo para impactar vidas. A veces tu comportamiento ya está enseñando algo, incluso en silencio. Una persona disciplinada inspira más que 100 discursos sobre disciplina. Una persona humilde enseña más que 1000 frases sobre humildad. Porque cuando alguien ve coherencia, siente admiración. Y la admiración mueve más que la obligación. Muchas personas intentan cambiar a otros sin cambiar ellas mismas. Quieren que su familia tenga hábitos sanos mientras viven en caos. Quieren relaciones honestas mientras esconden verdades. Quieren paz mientras reaccionan con violencia. Pero nadie puede transmitir lo que no vive. El ejemplo genera credibilidad. Y sin credibilidad, las palabras pierden peso. Porque las personas no quieren seguir teorías vacías, quieren ver posibilidades reales. Por eso alguien que lucha, se esfuerza y mantiene principios incluso en momentos difíciles se convierte en inspiración natural. No necesita presumirlo. Su vida habla sola. El verdadero liderazgo no nace del control, nace de la coherencia. Hay maestros que nunca fueron olvidados no porque supieran mucho, sino porque vivían lo que enseñaban. Hay personas simples que transformaron familias enteras solamente por su manera de actuar, porque el ejemplo crea impacto emocional. Y las emociones son las que finalmente impulsan el cambio humano. Cuando alguien te observa levantarte después de una caída, aprende resiliencia. Cuando te ve tratar bien a otros incluso en momentos difíciles, aprende respeto. Cuando te ve mantener la calma en medio del caos, aprende dominio propio. El ejemplo no necesita aplausos para funcionar. Su fuerza está en la constancia. Muchas veces quieres cambiar a alguien con conversaciones largas. Olvidas que la transformación más fuerte ocurre cuando esa persona empieza a admirar tu forma de vivir. No se trata de aparentar perfección, se trata de vivir con autenticidad, porque las personas también conectan con quien reconoce errores, aprende y sigue adelante. El ejemplo no exige, invita. Y cuando alguien ve una vida diferente, comienza a preguntarse si también puede construir la suya de otra manera. Cambiar hábitos no es controlar personas, es despertar conciencia, porque el control puede modificar conductas por un momento, pero solo la conciencia transforma desde adentro. Muchos creen que influir significa imponer. Quieren decidir cómo otros deben pensar, actuar o vivir. Pero el problema del control es que genera dependencia o rebeldía, nunca crecimiento genuino. Una persona controlada puede obedecer mientras la vigilan. Pero cuando desaparece la presión, vuelve a lo mismo. Porque el cambio nunca fue suyo, solo estaba reaccionando al miedo. La conciencia funciona. Diferente. La conciencia hace que alguien entienda el porqué de sus decisiones. Hace que vea consecuencias, posibilidades y responsabilidades. Y cuando alguien comprende profundamente algo, ya no necesita que lo persigan para actuar diferente. Por eso, el verdadero cambio no ocurre afuera primero, ocurre adentro. No puedes obligar a alguien a madurar emocionalmente. No puedes forzar a alguien a valorar su vida. Puedes acompañar, inspirar, orientar, pero cada ser humano necesita despertar por sí mismo. Hay personas que tocaron fondo muchas veces hasta que finalmente entendieron. No porque alguien las controló, sino porque un día hicieron conciencia de lo que estaban destruyendo. Y esa conciencia cambia prioridades, cambia decisiones, cambia hábitos. La gente cambia más rápido cuando descubre razones propias que cuando recibe órdenes externas. Por eso hacer preguntas inteligentes puede ser más poderoso que dar sermones interminables. A veces una pregunta despierta pensamientos que una crítica jamás lograría. Esto te está acercando a la vida que quieres. ¿Realmente eres feliz viviendo así? ¿Qué clase de persona quieres convertirte? Las preguntas obligan a mirar hacia adentro, y el cambio auténtico comienza cuando alguien se confronta consigo mismo. Despertar conciencia también significa ayudar a alguien a entender su valor. Porque muchas personas destruyen su vida simplemente porque no creen que valen suficiente para cuidarse.
Cuando alguien descubre que tiene propósito, comienza a proteger su tiempo, sus relaciones y sus decisiones. La conciencia crea responsabilidad personal. Y la responsabilidad es mucho más fuerte que la presión externa, porque una persona consciente actúa correctamente incluso cuando nadie la observa. Cuando alguien se siente valorado, comienza a valorarse a sí mismo. Y eso cambia completamente su manera de vivir. El ser humano necesita sentirse importante, no desde el ego, sino desde la dignidad, proveer a significado, que no es invisible, que no es un fracaso permanente. Hay personas que crecieron recibiendo solo críticas. Nunca escucharon palabras de reconocimiento. Nunca sintieron orgullo de sí mismas. Y con el tiempo dejaron de creer en su propio potencial. Por eso muchas personas aceptan relaciones destructivas, hábitos dañinos o vidas mediocres. Porque en el fondo creen que no merecen algo mejor. Pero cuando alguien llega y les muestra valor, algo cambia dentro de ellas. Una palabra de confianza puede convertirse en el inicio de una nueva mentalidad. Un acto de respeto puede sanar inseguridades profundas. Porque todos reaccionamos según la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si alguien se siente inútil, actuará como alguien sin valor. Si alguien se siente capaz, comenzará a desafiar sus límites. La valoración humana tiene un poder transformador enorme. Hay jóvenes que cambiaron cuando alguien reconoció su talento por primera vez. Hay personas que dejaron de rendirse porque alguien creyó en ellas antes de que pudieran creer en sí mismas. A veces el problema no es falta de capacidad, es falta de autoestima. Por eso no subestimes el impacto de reconocer esfuerzos sinceros. No todo cambio empieza con grandes discursos. A veces comienza con alguien diciendo, sé que puedes hacerlo. Cuando una persona se siente valorada, deja de buscar validación desesperadamente en lugares equivocados. Comienza a construir respeto propio. Y alguien con respeto propio cuida mejor sus decisiones. La valoración sana no crea arrogancia, crea seguridad emocional. Y una persona emocionalmente segura no necesita destruir a otros para sentirse importante. Las personas florecen en ambientes donde se sienten apreciadas, donde saben que sus errores no cancelan completamente su valor como seres humanos. Porque todos fallan, pero no todos reciben la oportunidad de levantarse sin sentirse condenados. Cuando haces sentir valiosa a una persona, también le recuerda su responsabilidad. Porque quien descubre su valor entiende que no puede seguir viviendo de cualquier manera. Empieza a cuidar sus hábitos, su tiempo, su entorno y sus relaciones con más conciencia. Muchas veces alguien no necesita más castigo, necesita redescubrir quién es realmente. La disciplina impuesta dura poco, la convicción dura toda la vida. Esa es la diferencia entre alguien que actúa por presión y alguien que actúa por propósito. Muchas personas obedecen mientras alguien las observa, pero cuando desaparece la vigilancia, vuelven a sus antiguos hábitos. Porque nunca entendieron realmente por qué debían cambiar. Solo aprendieron a evitar consecuencias. La disciplina basada únicamente en miedo crea cansancio emocional. La persona siente que vive atrapada en reglas que no eligió. Y tarde o temprano, el ser humano busca recuperar su libertad. Por eso tantas personas abandonan procesos, metas o compromisos apenas desaparece la presión externa. Pero cuando nace la convicción, todo cambia. Porque la convicción no necesita supervisión constante. La convicción nace de una decisión interna. La persona ya no hace las cosas porque alguien la obliga, sino porque entiende el valor de hacerlo. Hay una gran diferencia entre levantarse temprano porque te lo exigen y levantarte temprano porque descubriste una visión para tu vida. La primera genera resistencia, la segunda genera energía. La convicción transforma el esfuerzo en significado. Muchas personas intentan construir disciplina sin propósito. Quieren hábitos fuertes, pero no tienen razones profundas. Y cuando llegan los días difíciles, abandonan rápido. Porque el dolor siempre vence a las motivaciones superficiales. La convicción, en cambio, permanece incluso cuando nadie aplaude, porque está conectada con identidad. Cuando alguien entiende quién quiere convertirse, comienza a actuar de acuerdo con esa visión. Por eso el cambio duradero no ocurre solamente cambiando rutinas.
ocurre cambiando creencias internas. Una persona convencida no necesita que la persigan para hacer lo correcto. Lo hace porque se respeta a sí misma, porque entiende las consecuencias de sus decisiones, porque descubrió que cada pequeño hábito construye o destruye su futuro. La imposición crea obediencia temporal. La convicción crea carácter. Hay jóvenes que siguieron reglas toda su vida y aún así terminaron perdiéndose cuando obtuvieron libertad, porque nunca desarrollaron criterio propio, solo aprendieron a obedecer. La verdadera madurez aparece cuando alguien puede elegir correctamente, incluso teniendo la oportunidad de hacer lo contrario. Y esa fuerza no nace del control externo, nace de principios internos. Por eso enseñar solamente normas no es suficiente. También hay que despertar conciencia. Hay que ayudar a las personas a descubrir razones personales para crecer, cambiar y avanzar. Porque cuando alguien encuentra un propósito real, la disciplina deja de sentirse como una carga y comienza a convertirse en una herramienta para construir la vida que desea. Habla menos de errores y más de posibilidades. Porque muchas personas ya conocen perfectamente sus fracasos. Ya saben en qué se equivocaron. Ya viven luchando contra pensamientos que les recuerdan todos los días lo que hicieron mal. No necesitan más voces destruyéndolas. Necesitan esperanza. Hay personas que crecieron escuchando únicamente críticas. Nunca lo lograrás. Siempre haces todo mal. No eres suficiente. Y después de años escuchando eso, dejaron de intentarlo. Porque el ser humano termina convirtiéndose en aquello que cree sobre sí mismo. Cuando alguien solo se enfoca en errores, crea ambientes de miedo. Y el miedo paraliza. Hace que las personas oculten problemas en lugar de enfrentarlos. Hace que vivan preocupadas por fallar en vez de concentrarse en crecer. Pero cuando hablas de posibilidades, despiertas visión. Le recuerdas a alguien que todavía puede mejorar, aprender y reconstruirse. La posibilidad genera movimiento. El error constante genera vergüenza. Eso no significa ignorar los problemas. Significa no convertirlos en la identidad de una persona, porque cometer errores no define completamente quién eres. Todos fallan, todos se equivocan, todos tienen momentos débiles, pero nadie crece escuchando únicamente lo peor de sí mismo. Las personas avanzan más cuando alguien les muestra el camino que cuando alguien solo señala el abismo. Un líder inteligente no ignora errores, pero tampoco vive alimentándolos. Corrige con dirección. Habla del potencial que existe más allá del problema, porque donde otros ven limitaciones, alguien sabio puede ayudar a descubrir capacidades escondidas. Muchas veces una persona cambia no porque le recordaron su fracaso, sino porque alguien le mostró una versión mejor de sí misma. Hay jóvenes que dejaron malas decisiones cuando encontraron metas más grandes. Hay personas que abandonaron hábitos destructivos cuando comenzaron a imaginar un futuro diferente. La mente humana necesita visión para resistir dificultades. Por eso tus palabras importan tanto. Puedes hablarle a alguien de todo lo que está mal en su vida y hundirlo más. O puedes ayudarla a descubrir que todavía tiene tiempo, valor y capacidad para construir algo diferente. El ambiente transforma conductas más rápido que las palabras. Porque aunque las conversaciones tienen poder, el entorno moldea silenciosamente la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Muchas personas intentan cambiar hábitos sin darse cuenta de que siguen viviendo rodeadas de todo aquello que alimenta sus viejas conductas. El ser humano se adapta a lo que ve todos los días. Si alguien vive rodeado de negatividad, caos y desorden emocional, tarde o temprano comenzará a actuar igual. Pero si una persona entra en un ambiente de disciplina, respeto y crecimiento, poco a poco su mentalidad empieza a cambiar. Por eso hay personas que mejoran radicalmente cuando cambian de entorno. No porque de repente se volvieron diferentes, sino porque el ambiente dejó de empujarlas hacia atrás. Las amistades influyen. Las conversaciones influyen. Los lugares influyen. Lo que consumes todos los días influye. Todo lo que te rodea está educando tu mente constantemente, incluso cuando no lo notas. Muchas veces alguien quiere dejar malos hábitos, pero sigue rodeado de las mismas influencias que lo mantienen atrapado. Quiere cambiar su mentalidad,
pero escucha todos los días voces llenas de pesimismo. Quiere crecer, pero vive en ambientes donde avanzar parece algo extraño. El entorno puede fortalecer o destruir decisiones. Por eso no basta con tener buenas intenciones. También necesitas construir espacios que favorezcan el cambio que deseas. Porque la voluntad humana se desgasta cuando lucha constantemente contra un ambiente tóxico. Hay jóvenes que descubrieron disciplina cuando encontraron amigos con metas. Hay personas que aprendieron tranquilidad cuando comenzaron a rodearse de paz. Hay familias que cambiaron completamente cuando modificaron la manera en que se hablaban dentro de casa. El ambiente correcto facilita conductas correctas. Y esto funciona en todos los niveles. Un hogar donde existe respeto produce más seguridad emocional. Un equipo donde existe apoyo produce más confianza. Una comunidad donde existe propósito despierta crecimiento colectivo. Las personas muchas veces no necesitan más presión, necesitan un entorno diferente. Un lugar donde equivocarse no signifique humillación, donde crecer sea normal, donde los buenos hábitos sean visibles, donde el ejemplo exista constantemente, porque el ambiente actúa incluso cuando nadie está dando instrucciones. Hay lugares que drenan energía y hay lugares que despiertan lo mejor de ti. Por eso debes cuidar no solo tus decisiones, sino también aquello que alimenta diariamente tu mente y tus emociones. Un entorno sano no cambia tu vida de un día para otro, pero sí cambia lentamente tus patrones, tus pensamientos y tus prioridades. No intentes obligar a alguien a cambiar, conviértete en la razón por la que quiera hacerlo. Porque la transformación más poderosa no nace del miedo, sino de la inspiración que alguien provoca con su manera de vivir. Muchas personas desperdician años intentando controlar a otros, discuten, presionan, amenazan, insisten, pero el corazón humano rara vez cambia bajo imposición. La gente puede obedecer por un tiempo, pero solo cambia profundamente cuando descubre una razón personal para hacerlo. Y muchas veces esa razón aparece a través de una persona que inspira. Cuando alguien observa una vida llena de coherencia, paz y propósito, algo comienza a despertar dentro de él. Empieza a preguntarse si también podría vivir diferente. Porque el ejemplo abre posibilidades que las palabras por sí solas nunca logran abrir. No necesitas convertirte en un experto para influir. Necesitas convertirte en alguien auténtico. Una persona paciente puede enseñar más sobre amor que 1000 discursos. Una persona disciplinada puede despertar admiración sin decir una sola palabra. Una persona que mantiene valores en tiempos difíciles se convierte en referencia para quienes la observan. La inspiración tiene fuerza porque no obliga, invita. Y cuando alguien siente libertad para decidir, el cambio tiene más posibilidades de ser verdadero. Nadie quiere sentirse manipulado. Nadie quiere sentir que pierde su identidad para agradar a otros. Por eso las personas siguen más fácilmente a quien las hace sentir capaces que a quien las hace sentir insuficientes. Hay padres que transformaron a sus hijos simplemente cambiando ellos primero. Hay líderes que cambiaron equipos completos comenzando por su propio comportamiento. Hay personas que ayudaron a otros a salir adelante solo porque se convirtieron en prueba viviente de que sí era posible levantarse. Tu vida puede convertirse en un mensaje silencioso. Cada acción transmite algo. Tu manera de reaccionar, de tratar a otros, de enfrentar problemas, de mantener principios. Todo. Eso deja huellas invisibles en quienes te rodean. Y aunque a veces no lo notes, alguien siempre está observando. Por eso, antes de intentar cambiar al mundo, comienza por construir una versión de ti mismo que inspire respeto, confianza y esperanza. Porque las personas olvidarán muchos consejos, pero difícilmente olvidarán a alguien que les mostró, con hechos, una manera diferente de vivir. Hoy entendimos algo poderoso. No puedes transformar a alguien usando únicamente presión, críticas o control. Porque el cambio verdadero nunca nace de afuera, nace dentro del corazón humano. Las personas no cambian cuando las humillas. Cambian cuando se sienten comprendidas. No cambian porque alguien las obliga. Cambian cuando descubren una razón personal para hacerlo. Aprendimos que detrás de muchos malos hábitos existen heridas silenciosas, inseguridades y vacíos emocionales que nadie ve.
Y por eso corregir sin comprender solo genera más distancia. También entendimos que el ejemplo tiene más impacto que cualquier discurso. Porque las palabras pueden inspirar por un momento, pero una vida coherente inspira para siempre. La disciplina impuesta puede durar días, pero la convicción puede durar toda una vida. Y esa convicción aparece cuando alguien comienza a sentirse valioso, capaz y digno de una mejor versión de sí mismo. El ambiente también importa. Las personas terminan pareciéndose al lugar donde viven, a las voces que escuchan y a las personas que las rodean. Por eso cambiar un entorno puede ser el inicio de una nueva mentalidad. Y al final, la lección más importante es esta. No intentes controlar personas, conviértete en inspiración. Porque muchas veces una sola actitud llena de respeto, coherencia y humanidad puede despertar más cambios que años enteros de presión. Si este mensaje te hizo reflexionar, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, el verdadero cambio no se impone, se inspira.